este cuarto testimonial que hemos preparado con tanto cariño, amor y respeto que ustedes se merecen. Pasa el tiempo rápido. Estamos activos, no hemos parado. Esto ha sido entrar y salir de las grabaciones. Queremos darle lo mejor de nosotros, así que este cuarto avance queremos que los disfrutes. Bienvenidos otra vez. Aprovecha cada punto, cada momento, cada minuto y queremos que ocurra eso con este contenido. Recuerda que al final vas a ver un testimonial. Así que disfruta todo, pero no dejes de ver el testimonial. Exacto. Y lo que hemos preparado hoy tiene que ver un poquito con la historia a nivel seglar que hemos tenido Ale y yo, y también actividades voluntarias que llevamos a cabo durante mucho tiempo y que, como lo hemos dicho varias veces, nos ha traído hasta aquí para ahora preparar algo muy bueno que ha ayudado a las personas y queremos que continúe siendo así. Sí, es importante saber de dónde venimos porque nos ayuda a identificar hacia dónde vamos con determinación. Y hablando acerca de nuestra historia, queremos mencionarte que durante unos 25 años estuvimos participando en una labor internacional de enseñanza que transmite valores que afectan a las familias y a los individuos para ser mejores personas. Y aunque esta labor era interna, o es, porque se sigue llevando a cabo, es internacional, nosotros tuvimos el maravilloso privilegio de hacerlo en un país específico, el país donde nacimos, y estuvimos en muchísimos sectores de ese país, en muchas regiones, conocimos culturas maravillosas y gente espectacular que lo que hizo fue dejarnos experiencia que ahora estamos utilizando. Es interesante también saber que de ellos aprendimos de sus vivencias, de sus enfermedades, de sus síntomas emocionales. También aprendimos de sus sentimientos. Todo eso nos ayudó para que hoy la técnica de 5 pasos llegara hasta acá. Es como ir echando en un baúl, ir echando en un cesto, una canasta, muchas experiencias de vida de diferentes personas, diferentes edades, que luego al conocer el por qué el ser humano actúa de cierta manera, la técnica iba a impactar tanto, iba a llegar tan profundo, que cada vez más personas quieren saber acerca de ella. Entonces, esta participación voluntaria en esta labor fue enriquecedora. Nos permitió ahora incursionar en este campo tan amplio de cómo poder revertir un proceso de nuestra salud, o cómo atender, optimizar. Creo que la expresión es esa, optimizar nuestra salud para poder avanzar como seres humanos. Así es. Queremos que ustedes comprendan que no es un milagro de sanación lo que vamos a enseñar. Es una técnica que aprendimos a lo largo con estudio, dedicación, determinación. Facilitar las herramientas digitales, porque hasta eso la gente está aprendiendo cuando ingresa al taller, al curso de la técnica de 5 pasos, de cómo optimizar la salud, porque aquí asistimos a las personas de diferentes edades. A veces tenemos personas mayores, mujeres mayores, hasta de 70 años, pero ahí las enseñamos a usar la tecnología, a registrarse en el portal web, a ver cómo podemos usar este medio para poder llegar a ellas, hacerles llegar esa información, y vaya, los resultados son sorprendentes. Sí, estamos felices porque mucha gente nos dice que con nosotros ha aprendido inclusive a utilizar las redes sociales de la mejor manera, ahorrando su tiempo, porque diferentes talleres de los que dictábamos tenían que ver con eso, y también a nivel de tecnología han aprendido mucho. Y yo contándoles un poquito muy breve de lo que yo hacía antes de comenzar con esta obra de enseñanza, a apoyar a mi esposo y estar juntos con tanta gente maravillosa, lo que hacía era diseño de modas junto a mi familia. De eso fue que vivimos junto con la litografía, que es la profesión de mi padre, durante muchísimo tiempo. Más adelante lo hacía prácticamente por hobby. Hacía mi ropa, le hacía a algunas amigas y conocidos. Y al llegar a un punto de mi vida en que la salud comenzó
en picada, entonces empecé a aprender técnicas o cursos como biodescodificación, programación neurolingüística. Lo hacía comprando tiempo prácticamente de donde no había por nuestras ocupaciones y dejaba mis horas libres para poder especializarme en estas técnicas que, como compartimos en avances anteriores, nos ayudaron muchísimo tanto a Alejandro como a mí. Sí, y claro, esta técnica, aunque parece ser sencilla, ¿verdad? No quiere decir que no vaya a representar un desafío o un reto. Vamos a hablar de reto, de que tenemos que aplicarnos, aprenderla, aplicarnos con determinación, después de entenderla, después de ver cada esquina de ella, entonces llegar a la aplicación correcta de la técnica. Entonces, aprendo la técnica, quiere decir esto que si yo estoy con un tratamiento médico, voy a dejar el tratamiento médico porque ahora estoy conociendo y aplicando la técnica. No necesariamente va a ocurrir eso al momento que tú empieces a aprender de ella. Qué bueno que lo aclaras, Ale, porque como hemos conversado, Alejandro habló en uno de los avances que dejó el inhalador, el broncodilatador. No queremos que esto se vaya a malentender. Seguimos, bueno, me refiero a ustedes, siguen con sus tratamientos médicos mientras avanzan aprendiendo esta técnica y optimizan su salud para hacer equipo con los profesionales. Y los profesionales pueden aprender esta técnica también. A lo mejor algunos de ustedes se están preguntando, bueno, pero yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no soy médico. El que tú no lo seas, puedes aplicar la técnica, puedes aprenderla. Y los que son profesionales también pueden hacerlo. De hecho, trabajamos en equipo con ellos. Qué valioso sería que la mayoría de las personas pudieran aprender la técnica para facilitarle el trabajo a los profesionales de la salud en cualquier campo, en cualquier rama de ella. Todo ser humano debería aprender estas herramientas que complementan la atención que recibimos, no la sustituyen, pero sí aceleramos un proceso de cambio sorprendente en nuestra estructura física y en nuestra estructura de vida. Así que lo que Alejandro aprendió antes de irnos a esta obra de enseñanza internacional, lo que yo sabía, nos ha servido hasta este momento. El cambio vino cuando nuestra salud desmejoró, en este caso la mía, y tuvimos al alcance aprender acerca de temas que nunca habíamos tocado. Y en ese aprendizaje nos determinamos a investigar un poco más. Cuando nos dimos cuenta de los beneficios en nosotros, entonces fuimos organizando, uniendo piezas, como tú bien lo decías en una de estas intervenciones que hemos dado acá en YouTube, como un rompecabezas. Las fuimos uniendo, escribiendo, estudiando e investigando hasta que la técnica llegara a lo que es hoy. Cuando ya no podemos participar por diferentes circunstancias en esta obra internacional, viene la pandemia, la famosa pandemia, y allí es donde utilizamos esta técnica para nosotros poder generar ingresos vía online, encerraditos en casa con nuestros padres envejecidos. Y entonces comienza la verdadera historia de compartir con ustedes esta técnica. Muchísima gente buscándonos para que utilizáramos lo que aprendimos en su salud y más porque estábamos en plena pandemia. Por supuesto, después que vino la pandemia y empezamos a aplicar la técnica, a pulirla, a ver los resultados, empezó a ocurrir algo que no esperábamos. Personas empezaron a querer conocerla, aplicarla, empezar a ver resultados, y eso fue una reacción en cadena. Sí. Cada día más personas, mira, quiero saber más acerca de eso, cómo la puedo aplicar,
quiero aprovechar ese conocimiento. Empezó a tomar forma aquello y más personas empezaron a unirse. Claro, cuando esto ocurre, el tiempo ahora no alcanza. De manera que decidimos, bueno, vamos a hacer disponible esto a nivel digital, a través de un contenido online que las personas puedan acceder a ella en diferentes países, sí, y que podamos conectar con ellas para acompañarlas, para asistirlas. Y vaya, ya vemos que se nos hacía más difícil abarcar tanta gente. Así es. Hay un punto aquí que yo quiero recordar, Ale, de esa época de pandemia, porque la gente nos llamaba y nos decía, por favor, déjennos ir a la casa de ustedes para que puedan enseñarnos lo que tenemos que hacer. A veces hasta me llamaba gente y me decía, doctora, y teníamos que aclararles, miren, ustedes tienen que acudir a los profesionales en la materia. A sus psicólogos, tienen que seguir visitando a sus psiquiatras, porque en la pandemia el detalle fue muy emocional. El miedo agobió muchísimo a las personas y hacía que su situación se agravara. Gástrico, tenía gastritis y colitis, entre otras tantas cosas que estaban por ahí. Pero especialmente cuando estaba en la adolescencia y empezó mi primer periodo de menstruación, comencé con dolores muy intensos desde mi primer periodo. Y esto, al principio, durante algunos años, los dolores eran solamente el primer día. Eran dolores muy intensos. Pero con los años, eran 3 días de incapacidad, de no poderme levantar de la cama, de sentirme incómoda, con dolor, tanto que a veces yo sola llegaba a pellizcarme o llegaba a golpearme en la pared, en la cabeza, o buscaba alguna manera de provocarme algún dolor para distraer el dolor que yo tenía, porque aunque yo tomaba pastillas, no me hacían efecto y estaba el dolor constante. Así que por esta situación acudí al médico en varias ocasiones y desde los 12 años, desde mi segundo periodo, me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico, lo cual también era muy raro, muy extraño, porque en todos los estudios que me hacían, mi matriz estaba totalmente limpia. Nunca encontraron un solo quiste, pero aún así los doctores decían que yo tenía esa enfermedad. Y desde pequeña, por lo tanto, tuve que estar en tratamientos, en estudios que, además de que eran muy costosos, resultaban molestos e incómodos para mi edad. Y entre esas cosas que estuve haciendo, tuve que tomar medicinas o pastillas hormonales. Y esas, con el tiempo, aunque parecía que en cierto momento me beneficiaban, lo que lograron fue afectar mi sistema nervioso, y eso provocó fibromialgia y me afectó en todos los campos de mi vida. Por eso decidí dejar el tratamiento y ya no tomaba nada. Pero bueno, eso obviamente me hizo regresar al dolor, a las molestias, a la incomodidad, y ahora además con la fibromialgia, que me provocaba dolor en las articulaciones, cansancio extremo, depresión, hinchazón, y no poder moverme. Y justo los síntomas se incrementaron cuando estaba recién casada. Y eso, pues obviamente, que me impedía atender mis actividades y mis responsabilidades de casada. La casa, mi esposo, yo misma no me podía levantar de la cama. Así que, pues yo seguí buscando ayuda, pero los médicos me decían que estas enfermedades eran crónicas y que no tenían cura. Y no puedo negarles que el que le den a uno un diagnóstico así, pues desanima. Yo ya me sentía totalmente cansada, me sentía agotada incluso económicamente, porque esto resulta muy costoso y muchas veces los tratamientos, en lugar de mejorarme, sacaban nuevos síntomas. Sin embargo, yo decidí no rendirme. En alguna ocasión leí
algunos libros que eran de especialistas en el tema y hablaban específicamente de que muchos de los síntomas que uno tiene o de las enfermedades son causados por las emociones. Y cuando yo lo leí, eso me pareció sorprendente, me pareció muy interesante y me gustó muchísimo. Pero cuando consulté con los médicos que yo conocía por aquí, ninguno trabajaba en base a las emociones. Y pues lo que tuve que hacer es dejar en pausa ese tema, dejarlo un poco ahí olvidado, aunque yo lo veía como algo muy bueno. Luego conocí a una amiga a quien le agradezco profundamente porque ella me habló acerca de Vimes. Y en la plática me dijo que temas sobre la fibromialgia y que mucho de esto tenía que ver con las emociones y que en Vimes seguía funcionando, pero yo quería creer. Y gracias al acompañamiento profesional de mi instructora y de los compañeros, pude aprender y pude darme cuenta que sí se puede, que yo era capaz de recuperar mi salud. Y eso lo pude notar con cada uno de los 30 retos que fui haciendo y fui viendo cómo mi salud empezaba a mejorar y que podía realmente recuperar mi vida. Claro, esto implicó paciencia y constancia, porque no es un milagro, no es algo que cambia instantáneamente, aunque muchas cosas empiezan a mejorar, pero requiere que uno sea constante. Sin embargo, les puedo decir que el día de hoy, estos síntomas son cosas del pasado. Son cosas que ya no me definen. Cada mes, cada vez que tengo mi periodo, yo lo disfruto muchísimo. Ahora no existe el dolor. Ahora me siento bien, puedo hacer mis actividades, puedo ser yo misma. Y me encanta porque esta es una parte de mí con la que fui diseñada y lo disfruto. Gracias a toda esta técnica y todas estas herramientas, aprendí a conocerme, a saber quién soy verdaderamente, a amar mi parte femenina. Y cuando digo esto, no me refiero a la ropa que uso o la forma en que me arreglo como mujer, sino más bien tiene que ver con esta parte de dulzura y con esta parte de sensibilidad y con la parte de mi madre que hay en mí. Y ahora lo disfruto. También valoro mucho más lo que significa la sumisión. Porque antes yo creía que la sumisión era una cuestión en la que yo perdía mi poder o podía perder mi individualidad. Pero ahora veo que no. Descubrí que es todo lo contrario. La sumisión es una gran bendición en la vida cuando se lleva a cabo del modo correcto y con equilibrio. Y esto cambió totalmente mi manera de relacionarme con los hombres de mi vida. Sané mi relación con mi papá. Pude mejorar muchísimo mi relación de matrimonio, aunque si bien estaba bien, o yo lo veía así, ha mejorado mucho porque ahora nos mantenemos más unidos, nos comprendemos más, respetamos el papel de cada uno y eso verdaderamente me hace mucho más feliz. Además, aprendí a confiar en mi capacidad para crear, porque en la matriz está pues esta capacidad de crear vida. Así que encontré el valor que requería para crear nuevas cosas, para crear nuevos proyectos, entre los cuales está el que empecé mis propias terapias con esta técnica de 5 pasos y eso ha sido una satisfacción maravillosa porque he podido compartir esto con mis familiares, con mis amigos. Y he visto cómo no solamente han recuperado su salud física, sino que también han recuperado el camino en la vida que los hace felices. Y he podido compartirlo con otras personas. De hecho,
cuando mi esposo atravesó o ha atravesado circunstancias difíciles económicas, por ejemplo, él había perdido su empleo, gracias a esta técnica de 5 pasos, pude dar terapia a otras personas y así como las ayudaba, también me ayudaba a mí y ayudaba a la casa. Así que realmente ha sido una gran maravilla y una gran bendición. Y lo que tenía que ver con los otros síntomas, los pude trabajar. La gripe, esa tos, la fibromialgia, la situación de los problemas gástricos, han dicho adiós. Así que de verdad, les recomiendo muchísimo este maravilloso taller, estas maravillosas